Un millonario árabe en silla de ruedas se casa con una joven humilde, pero el día de su boda, ella huye, y la razón lo deja en shock. Antes de profundizar en la historia, cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde la ves? Disfruta de la historia. Samira Al-Mansour era una joven de 25 años, la única de sus hermanas que aún no se había casado. Sus padres tenían grandes esperanzas de que algún día se casara con un hombre rico que pudiera sacar a su familia de la pobreza. Ese día, su madre llegó con una noticia que dejó a Samira devastada. «Samira, tenemos que hablar», dijo su madre con un tono de urgencia. Samira suspiró y miró a su padre. Parecía incómodo, mientras que su madre lucía una sonrisa entusiasta. «Tenemos buenas noticias para ti», empezó su madre. «Recibimos una propuesta de matrimonio». Samira se quedó paralizada. Su madre continuó: «Malik Al-Farid, el millonario, quiere casarse contigo». Malik Al-Farid era un nombre conocido por todos, un hombre que, a pesar de quedar paralizado tras un accidente, dirigió su imperio con una determinación inquebrantable. Un escalofrío recorrió la espalda de Samira. «¿Es una broma?», preguntó Samira con voz temblorosa. «No, querida», respondió su padre. «Es un hombre poderoso y generoso. Esta es una oportunidad única para nuestra familia». «¿Por qué yo?», preguntó con recelo. «Malik necesita una esposa para mantener su posición social», explicó su madre. «Y tú eres joven, guapa, humilde, la pareja perfecta. Cariño, nuestra familia necesita esto». Samira sabía que no había lugar para negarse. Su familia luchaba por sobrevivir y la propuesta de Malik podría cambiarlo todo. Pero la idea de casarse con un hombre al que nunca había conocido, sobre todo con alguien con un pasado tan misterioso, la inquietaba. «Tendrás todo lo que siempre has deseado, Leila», insistió su madre, cogiendo la mano de Samira. «Es respetable, generoso, y por fin podrá vivir sin preocupaciones». El corazón de Samira latía con fuerza. Malik Rahman no era solo un millonario. Era una figura envuelta en secretos. Algunos decían que el accidente que lo dejó paralizado era más que una simple tragedia. Pero nadie sabía la verdad. «Necesito conocerlo primero», declaró Samira con voz firme. Leila asintió con vacilación. «Mañana enviará un coche a recogerte». Esa noche, mientras contemplaba las estrellas, Samira se preguntó cómo había cambiado su vida tan drásticamente. Malik podría ser su salvación o su perdición. Cuando el coche llegó al día siguiente, Samira se subió sin mirar atrás. Durante el viaje, sintió que el corazón le latía con fuerza. Al llegar a la imponente mansión de Malik, se quedó paralizada. Las imponentes columnas y los inmaculados jardines reflejaban la grandeza del hombre que la esperaba. Dentro, sus ojos se posaron en Malik por primera vez. Sentado en su silla de ruedas, irradiaba una presencia imponente con su postura firme y mirada penetrante. «Samira», dijo con voz profunda, firme y controlada. «Gracias por venir». Samira respiró hondo, sintiéndose insignificante bajo su escrutinio. «Espero que podamos conocernos mejor antes de tomar decisiones». Malik sonrió, pero algo en sus ojos la inquietó, como si él también ocultara una verdad que ella no estaba preparada para oír. El aire dentro de la mansión de Malik era denso, impregnado de un aura que parecía reflejar la personalidad de su dueño. De pie en el salón principal, Samira no podía apartar la mirada de la imponente figura que tenía ante sí. Malik Rahman era un hombre de pocas palabras, pero su presencia dominaba el espacio. Sus ojos oscuros la estudiaron con atención, como si intentaran leer cada pensamiento en su mente. «Espero que el viaje haya sido cómodo», dijo Malik con voz tranquila y mesurada. Samira asintió, intentando mantener la compostura. «Sí, lo fue. Gracias por invitarme». Malik le indicó con un gesto que se sentara en una de las sillas cercanas. Samira dudó, pero finalmente se sentó, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo. A pesar de la opulencia que la rodeaba, se sentía expuesta. Malik no era solo un hombre con una historia compleja. Era alguien que guardaba secretos. «Tu madre hablaba muy bien de ti», continuó Malik, apoyando las manos en los reposabrazos de su silla de ruedas. «Dice que eres decidido y leal». Samira sostuvo su mirada, intentando adivinar sus intenciones. Ojalá haya dicho la verdad. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios.
Valoro la verdad, Samira. Es la base de cualquier relación duradera. Sus palabras sonaron como una advertencia, y Samira no pudo evitar sentir la inquietud. Algo en su forma de hablar sugería que esta propuesta de matrimonio era más compleja de lo que parecía. ¿Por qué yo?, preguntó Samira, decidida a obtener respuestas. Podías elegir a cualquier mujer. Malik ladeó levemente la cabeza, sin apartar la mirada de ella. Porque eres diferente. No me interesan las alianzas basadas en estatus ni en intereses superficiales. Quiero a alguien que entienda el valor de una verdadera relación. Samira sintió el peso de sus palabras, pero no estaba segura de poder confiar plenamente en ellas. La duda la atormentaba. ¿Cómo pudo alguien tan poderoso y reservado elegir a una mujer humilde como ella? No te voy a mentir, continuó Malik, interrumpiendo sus pensamientos. Mi vida no es fácil. Después del accidente, perdí algo más que el uso de mis piernas. Perdí la confianza en la gente. La inesperada confesión tomó a Samira por sorpresa. Malik no parecía el tipo de hombre que revelaría fácilmente sus vulnerabilidades. Entiendo que tu situación no es sencilla, respondió Samira, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero también necesito tiempo para entender lo que realmente significa este matrimonio. Malik asintió lentamente, como si hubiera anticipado su respuesta. Y tendrás todo el tiempo que necesites. Pero ten esto en cuenta, no hago promesas a la ligera. Antes de que Samira pudiera responder, una criada entró discretamente en la habitación, anunciando que la cena estaba lista. Malik le hizo un gesto a Samira para que lo siguiera y se dirigieron a un comedor decorado con gusto, elegante pero sin extravagancias excesivas. La cena transcurrió con calma, pero cada palabra intercambiada parecía cargada de significado. Malik le hizo preguntas sobre la infancia de Samira, sus sueños y su visión del futuro. A su vez, Samira intentó absorber todo lo que pudo sobre él. Descubrió que le apasionaba la literatura clásica y que estaba profundamente comprometido con proyectos benéficos centrados en la educación en comunidades desfavorecidas. Creo que la educación es la clave para romper el ciclo de la pobreza, afirmó Malik con firmeza. Samira asintió, impresionada por su seriedad. Pero incluso en medio de sus profundas conversaciones, no podía quitarse la sensación de que algo se estaba omitiendo cuidadosamente. Al terminar la cena, Malik la acompañó al vestíbulo. Samira, gracias por venir. Espero que esta noche haya sido el primer paso para conocernos mejor. Samira lo miró con una mezcla de respeto y desconfianza. Gracias por invitarme, Malik. Aún hay mucho en qué pensar. Le dedicó una leve sonrisa, pero la intensidad de su mirada parecía prometer. No dudo de que juntos tomaremos la mejor decisión. Al salir de la mansión, el aire fresco de la noche le rozó el rostro. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Malik era un hombre fascinante, pero también un enigma. Algo en su interior le decía que, al aceptar este matrimonio, se adentraría en algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Al llegar a casa, Laila esperaba con ansias sus primeras impresiones. Bueno, ¿qué tal? Fue intenso, respondió Samira, todavía intentando procesarlo todo. Laila le tomó las manos, con los ojos llenos de esperanza. Es un buen hombre, Samira. Verás que este es el mejor camino para todos. Samira quería creerlo, pero algo en lo profundo de su corazón le advertía que fuera cautelosa. Sabía que debía pensarlo bien antes de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. El día siguiente llegó rápidamente, trayendo consigo una tormenta de emociones para Samira. Aunque intentó mantener la calma, la idea de aceptar casarse con Malik Rahman parecía una decisión inevitable. Su madre, Laila, estaba especialmente emocionada, ordenando su pequeña casa y preparando té para Jalal, el tío de Samira, quien venía a hablar sobre los detalles de la propuesta. Samira permaneció en silencio, con la mirada fija en el horizonte tras la ventana. Sabía que, una vez que Jalal llegara, no habría lugar para la vacilación. Cuando Jalal entró en la casa, su postura firme y su voz autoritaria llenaron el espacio. Malik te ofrece más que solo matrimonio, Samira. Él garantizará no solo tu seguridad, sino también el futuro de nuestra familia. Samira miró a su tío, intentando comprender las implicaciones. ¿Qué quiere exactamente de mí? Jalal respiró hondo antes de responder.
Quiere una esposa que sea su compañera. Alguien que lo ayude a reconstruir su vida y a mantener su posición. A cambio, te garantiza una vida cómoda y que tu familia nunca más tendrá que preocuparse por el dinero. Laila sonrió, llena de esperanza. Samira, esto es una bendición. No podemos desperdiciar esta oportunidad. Samira sintió una oleada de presión que la envolvía. ¿Y qué espera de mí como esposa? Jalal dudó un momento y luego respondió, respeto y lealtad. Malik es un hombre práctico, Samira. No busca un matrimonio basado en el lujo ni la frivolidad. Quiere a alguien que lo apoye, alguien en quien pueda confiar. Las palabras de Jalal resonaron en la mente de Samira, mezclándose con los recuerdos de la noche anterior. Malik era un hombre directo, pero sus palabras tenían un peso que ella no podía ignorar. Está dispuesto a darte tiempo para que te adaptes, continuó Jalal. Pero la sinceridad es esencial para él. ¿Y si me niego?, preguntó finalmente Samira en voz baja. Laila agarró inmediatamente el brazo de su hija. No digas eso. Samira, piensa en tu familia. Piensa en lo que esto significa para todos nosotros. La sala quedó en silencio. Samira sabía que negarse no era una opción real. Jalal no necesitaba decirlo, pero comprendía lo que estaba en juego. Su familia dependía de esta alianza, y Malik parecía ser el único que podía brindarles el apoyo que necesitaban desesperadamente. Necesito más tiempo para decidir, dijo, intentando recuperar el control de la situación. Malik es un hombre paciente, pero necesita una respuesta pronto, respondió Jalal mientras se ponía de pie. Piénsalo bien, Samira. Esta decisión no es solo tuya. Cuando Jalal se fue, Samira se encerró en su habitación, abrumada por la sensación de estar siendo arrastrada a algo que escapaba a su control. Yacía en la cama, mirando al techo, mientras las dudas e inseguridades se mezclaban con la voz insistente de su madre. Horas después, recibió un mensaje en su teléfono. Era de Malik. Espero que hayas tenido tiempo para reflexionar. Estoy disponible si necesitas hablar de nuevo o tienes alguna pregunta. La decisión es tuya. Samira leyó el mensaje varias veces. Malik fue directo, pero también respetuoso. Había algo reconfortante en su enfoque, aunque la presión para aceptar era insoportable. A la mañana siguiente, Samira decidió que necesitaba respuestas. Regresó a la mansión de Malik, decidida a saber más sobre el hombre que podría convertirse en su esposo. Al llegar, una criada la recibió y la condujo a un jardín privado en la parte trasera de la propiedad. Malik estaba allí, sentado a la sombra de una gran higuera con un libro en las manos. Al verla, lo cerró y sonrió levemente. Samira, me alegra que hayas venido, dijo, indicándole que se sentara en una silla cercana. Ella lo estudió con atención, intentando comprender al hombre que tenía delante. Vine porque aún tengo preguntas. Quiero entender qué esperas de este matrimonio. Malik asintió. Es justo. Pregunta lo que quieras. Samira respiró hondo. ¿Por qué alguien como tú, con toda tu riqueza e influencia, necesitaría un matrimonio arreglado? Malik se cruzó de brazos, con expresión seria. Porque no toda la riqueza puede comprar confianza ni compañía. Mi puesto atrae a quienes me ven como una oportunidad, no por lo que soy. Quiero un socio, no una transacción comercial disfrazada de matrimonio. Sus palabras la impactaron inesperadamente. Malik no parecía el hombre frío y calculador que ella había imaginado. Había una sinceridad en su tono que la hizo reconsiderar sus suposiciones. No soy como las mujeres a las que estás acostumbrada, respondió Samira. Malik sonrió levemente. Precisamente por eso eres la elección correcta. Samira sintió que se sonrojaba, pero se mantuvo firme. ¿Y si esto no funciona? Malik se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos se encontraron con los de ella. Entonces será tu decisión, y la respetaré. Pero te prometo que haré todo lo posible para que funcione. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido del viento que agitaba las hojas de la higuera. Samira aún tenía dudas, pero empezaba a comprender que Malik podría ser más complejo de lo que había imaginado. Necesito un poco más de tiempo, dijo finalmente, poniéndose de pie. Malik asintió. Tómate todo el tiempo que necesites. La decisión debe salir de tu corazón.
Al salir de la mansión, Samira se sentía dividida entre sus dudas y una inesperada curiosidad por saber más sobre Malik. En el fondo, sabía que la decisión que tomó no solo cambiaría su vida, sino también la de su familia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Samira. La propuesta de matrimonio de Malik Rahman la acechaba como una sombra constante. Cada conversación con su madre o con Jalal reforzaba la idea de que aceptar el matrimonio era su única opción. A pesar de sus dudas, Samira sabía que el tiempo se agotaba. A la mañana siguiente, su decisión quedó firme. Malik envió un mensajero con documentos formales que describían los términos del matrimonio, incluyendo la garantía financiera para su familia. Era oficial. La boda se celebraría en 2 semanas en una ceremonia privada en la finca Rahman. Samira observaba los preparativos con una mezcla de nerviosismo y resignación. Su madre, Laila, estaba radiante, supervisando con entusiasmo cada detalle. Samira, elige la tela más bonita para el vestido. Serás una novia inolvidable. Samira simplemente asintió, aún asimilando lo rápido que había cambiado su vida. Ese mismo día, la llevaron a una modista de renombre para que le ajustara el vestido de novia. La tela blanca parecía pesarle 1 tonelada sobre los hombros. A medida que se acercaban los días, Samira se sentía consumida por dudas y preguntas. ¿Qué sabía realmente de Malik? Parecía sincero, pero algo en su mirada la hacía creer que guardaba secretos. Por otro lado, Malik estaba igualmente involucrado en los preparativos. A pesar de su carácter reservado, se aseguraba de que todo saliera perfecto. Para él, la boda no fue solo una formalidad. Fue una oportunidad para demostrarse a sí mismo que aún podía construir algo significativo, incluso con las limitaciones físicas que había enfrentado desde el accidente. En las breves reuniones previas a la ceremonia, Malik y Samira conversaron, intentando conocerse mejor. Samira notó que Malik siempre dirigía las conversaciones hacia ella, y rara vez compartía detalles personales. Nunca hables del accidente, dijo Samira durante una de sus reuniones, rompiendo el silencio entre ellos. Malik pareció dudar, y su expresión se endureció ligeramente. Algunos recuerdos es mejor dejarlos atrás. La breve respuesta inquietó a Samira, pero decidió no presionarlo. Sabía que Malik no era el tipo de hombre que revelaba sus vulnerabilidades fácilmente. Llegó la noche anterior a la boda, trayendo consigo un peso que Samira no podía ignorar. La mansión Rahman estaba sumida en el silencio, una pausa inquietante tras días de preparativos frenéticos. Samira estaba sentada en su habitación, contemplándose en el espejo. El vestido de novia colgado cerca le parecía el símbolo de una vida que estaba a punto de comenzar, una que aún no comprendía del todo. Sintiéndose agobiada, decidió salir a tomar el aire. Caminó por el largo y bien iluminado pasillo, con el eco de sus pasos mientras se dirigía a la biblioteca. Era el único lugar de la mansión donde se sentía algo a gusto. Al entrar en la biblioteca, vio pilas de libros ordenadas y percibió el familiar aroma a papel viejo. Samira se acercó a un estante, pasando los dedos por los lomos de libros viejos, intentando distraer su mente inquieta. Fue entonces cuando algo le llamó la atención. Había un pequeño cajón entreabierto en el escritorio de Malik. Samira dudó un momento, pero la curiosidad la venció. Dentro del cajón, encontró una carpeta con un nombre que le encogió el corazón, Ahmed al-Mansur. Tragó saliva con dificultad, con las manos temblorosas, al abrir la carpeta. La primera página era un informe policial que detallaba la desaparición de Ahmed, su hermano mayor. Samira sintió un nudo en la garganta al leer los detalles del caso, información que su familia nunca había recibido. La segunda página era aún más devastadora, una carta firmada por Malik Rahman. Describía cómo Ahmed se había visto envuelto en una disputa entre familias rivales y cómo el propio Malik estaba indirectamente relacionado con el incidente que provocó la desaparición de Ahmed. No puede ser, susurró Samira, con lágrimas en los ojos. La mente le daba vueltas. Malik sabía de Ahmed desde siempre. Sabía que su hermano había estado involucrado en algo peligroso y no había dicho ni una palabra. Cada línea de esa carta era como un golpe a su confianza, desmoronando la frágil sensación de seguridad que había construido desde que aceptó el matrimonio. El sonido de pasos en el pasillo la dejó paralizada. Rápidamente guardó la carpeta en el cajón y la cerró. Malik entró en la biblioteca, su expresión se suavizó al verla. No pude dormir, dijo,
caminando hacia ella. Pensé que podría encontrarte aquí. El corazón de Samira se aceleró. Intentó ocultar su angustia, pero sabía que era inútil. Malik, necesito preguntarte algo, empezó con voz temblorosa. Por supuesto, respondió él, ladeando la cabeza con curiosidad. Samira respiró hondo, armándose de valor. Mi hermano, Ahmed, ¿sabías qué le pasó? La expresión de Malik se endureció. Por un momento, guardó silencio, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Sí, admitió en voz baja, y es algo que he llevado conmigo. Samira sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Malik se acercó, con el rostro lleno de arrepentimiento, porque sabía que podría alejarte, pero necesitaba hacer algo para arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? Samira retrocedió, alzando la voz. ¿Crees que casarte conmigo borrará el pasado? ¿Qué arreglará lo que le pasó a Ahmed? Malik bajó la cabeza, con la voz cargada de remordimiento. No, nunca pensé que podría arreglar el pasado, pero quería cuidar de ti, de tu familia. Samira sintió que las lágrimas le corrían por el rostro. Me usaste, Malik, creíste que podrías comprar mi confianza con tu dinero y tu estatus. Eso no es cierto, exclamó Malik con voz más firme. Me enamoré de ti, Samira. Mi deseo de casarme contigo era real, pero sabía que debía ser sincera sobre lo sucedido. Su confesión lo dejó vulnerable, pero Samira estaba abrumada por la conmoción y el dolor. Todo lo que creía saber sobre Malik se desmoronaba ante sus ojos. Sin decir una palabra más, Samira se dio la vuelta y salió de la biblioteca. Su mente era un torbellino mientras subía las escaleras de vuelta a su habitación. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir si podía vivir con esta carga, con este pasado compartido. En su habitación, Samira se sentó en el borde de la cama, con las manos aún temblorosas. Pensó en su familia y en cuanto dependían de ella, pero también pensó en sí misma. ¿Podría casarse con Malik, sabiendo lo que él había ocultado? ¿Podría seguir sin respuestas claras sobre lo que realmente le sucedió a Ahmed? Al despuntar el alba en el horizonte, Samira tomó una decisión. No podía ignorar lo que había descubierto. Necesitaba proteger su corazón y su cordura, incluso si eso significaba renunciar al compromiso que todos esperaban que cumpliera. El vestido de novia seguía colgado en el armario, intacto, pero ahora lo sentía como un peso insoportable. Samira sabía que el matrimonio con Malik, dadas las circunstancias, era imposible. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante que se cernía sobre la mansión Rahman como una niebla. Samira se sentó en el borde de la cama, con la mirada fija en la tenue luz que comenzaba a iluminar el cielo. Las palabras de Malik aún resonaban en su mente. Le fallé a Ahmed. No podía superar el dolor y la traición que sintió tras descubrir la verdad. El vestido de novia en el armario, blanco e inmaculado, ahora simbolizaba un peso insoportable. Sabía que no podía usarlo, no podía acercarse a Malik como si todo estuviera bien. Su corazón estaba destrozado, su mente consumida por la decisión que debía tomar. Lentamente, Samira se levantó, abrió su pequeña maleta y se vistió con ropa sencilla, cubriéndose el rostro con un velo. Tenía que irse antes de que la mansión despertara por completo. Mientras caminaba por el pasillo, cada paso resonaba como una advertencia en su mente. Afuera, el aire frío de la mañana le trajo una fugaz sensación de alivio, pero su determinación era clara. Tenía que escapar. Al cruzar una puerta lateral sin llave, Samira sintió una mezcla de alivio y temor. Había traspasado un límite, dejando atrás no solo la boda, sino también la seguridad que prometía. Mientras tanto, la mansión empezaba a despertar. El personal preparaba afanosamente los últimos detalles de la ceremonia, y los invitados llegaron, con sus risas y conversaciones llenando el ambiente. En medio de la actividad, Malik permanecía en el gran salón, observando cada detalle con su mirada penetrante. Sin embargo, una sensación de inquietud lo atormentaba, una que no podía ignorar. El ama de llaves se acercó con cautela, con manos temblorosas. Señor Rahman, hay un problema. Malik se giró lentamente, con su mirada gélida fija en ella. ¿Qué pasa? Samira, no está en su habitación. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Malik mantuvo la compostura,
pero su mirada se endureció y su voz era fría como el hielo. Compruébalo de nuevo, debe estar en algún lugar de la mansión. Pasaron los minutos mientras el personal registraba cada rincón, pero Samira no aparecía por ningún lado. Cuando se confirmó la noticia, Malik cerró los ojos, luchando contra la oleada de ira y frustración que amenazaba con abrumarlo. Sabía que su desaparición estaba relacionada con lo que había descubierto sobre Ahmed. «Quiero que inspeccionen todas las puertas», ordenó en voz baja pero con autoridad. «Averigua a dónde fue». El gran salón, antes lleno de expectación, ahora bullía con murmullos de confusión. Los invitados susurraban entre sí, intentando descifrar lo que estaba sucediendo. Malik los ignoró a todos y se retiró a su oficina. Mirando por la ventana, su mente repasó cada momento que había compartido con Samira. «No va a volver», se susurró a sí mismo, con el dolor evidente en su voz. Afuera, Samira corría por las calles aún vacías. Cada paso la alejaba más de la mansión, pero la culpa y la duda la seguían como sombras. En la estación de autobuses, compró un billete para un pueblo cercano. En cuanto subió, sintió una mezcla de alivio y miedo. Había escapado, pero sabía que esta libertad tenía un precio. Divirtámonos un poco con quienes solo leen los comentarios. Escriban pizza en los comentarios, solo quienes han llegado hasta aquí lo entenderán. Continuemos la historia. En el camino, los recuerdos de Ahmed la atormentaban. Recordaba sus sonrisas, su promesa de protegerla siempre. Ahora sabía que había sido víctima de un conflicto que involucraba a Malik. El hombre que había jurado ser su compañero había contribuido, de alguna manera, a la mayor pérdida de su vida. Mientras el autobús avanzaba por los polvorientos caminos, Samira observaba el desierto pasar por la ventana, sintiéndose perdida. No sabía a dónde iba, pero estaba segura de que no podía regresar. En la mansión, Malik recibió la noticia que tanto esperaba. Uno de los conductores había visto a una joven que coincidía con la descripción de Samira subiendo a un autobús. Malik no perdió un segundo. «Prepara el coche», dijo con voz firme y decidida. Durante el trayecto hasta el pueblo, Malik permaneció en silencio, aunque la tensión en su rostro era evidente. Salal, sentada a su lado, intentó romper el silencio. «Malik, quizás deberías darle un poco de espacio». «No», respondió Malik, con la mirada fija en la carretera. «Necesita escuchar toda la verdad». Al llegar a la pequeña posada donde se alojaba Samira, Malik les indicó a los demás que esperaran afuera. Quería verla a solas. Subió las escaleras lentamente, cada crujido de los escalones de madera aumentaba la tensión. Se detuvo frente a la puerta y llamó. Dentro, Samira se quedó paralizada. Sabía quién era. Su mente corría, buscando una salida, pero no había forma de evitar lo inevitable. «Samira», dijo Malik con voz firme pero llena de emoción. Abrió la puerta lentamente, enfrentándolo con una mezcla de ira y vulnerabilidad. «¿Cómo me encontraste?», preguntó con voz temblorosa. «Eso ya no importa», respondió él, entrando tranquilamente en la habitación. «Tenemos que hablar». «Ya he oído suficiente», dijo Samira, cruzándose de brazos. «No, no lo has oído», replicó Malik con una mirada intensa. «No negaré lo que le pasó a Ahmed. Le fallé, pero todo lo que he hecho desde entonces ha sido para protegerte». «¿Proteger?». Samira rió con amargura, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Crees que ocultar la verdad me protegía?». Malik se acercó, su voz se suavizó. «No sé cómo arreglar el pasado, Samira, pero sé que quiero construir un futuro contigo». El silencio inundó la habitación mientras se miraban fijamente, buscando respuestas en sus ojos. Samira sintió el peso de la traición, pero no pudo ignorar la sinceridad en la mirada de Malik. «Necesito tiempo», dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Malik asintió, aunque el dolor en su rostro era evidente. «Tómate todo el tiempo que necesites, pero recuerda que no me rendiré». Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Samira sola con sus pensamientos. Al bajar las escaleras, Malik sintió el peso de su decisión. Encontrar a Samira era solo el primer paso. Ahora necesitaba convencerla de que podían superar el pasado juntos. Samira permaneció sentada en la cama un buen rato después de que Malik se marchara.
La pequeña habitación de la posada pareció cerrarse a su alrededor mientras la tensión de su encuentro persistía. Las palabras de Malik resonaron en su mente. No me rendiré. ¿Pero qué quedaba de ellos? ¿Una relación construida sobre secretos y heridas abiertas? Miró por la ventana, observando la tranquilidad del pueblo. La vida allí parecía tan sencilla, tan alejada del mundo que había dejado atrás. El sonido apagado de los pasos de Malik en la escalera aún resonaba en sus oídos, pero no tenía fuerzas para seguirlo. Afuera, Malik subió al coche con el rostro serio y la mirada perdida. Salal, que esperaba cerca, lo observaba con preocupación. Bueno, preguntó Salal, rompiendo el pesado silencio. Necesita tiempo, respondió Malik, mirando fijamente el camino. Pero no esperaré pasivamente, Salal frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Malik respiró hondo, con tono decidido. Significa que tengo que demostrarle a Samira que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendar el daño. Salal asintió en silencio, respetando la determinación en la voz de Malik. Sabía que Malik estaba profundamente conmocionado, pero también comprendía que una vez que Malik tomaba una decisión, era casi imposible cambiarla. El coche recorrió las calles vacías del pueblo, levantando una nube de polvo. Malik sentía el peso de la responsabilidad a cada kilómetro que lo alejaba de Samira. Sabía que tendría que enfrentarse a sus propios demonios antes de recuperarla. Mientras Malik se marchaba, Samira seguía inquieta. Intentó descansar, pero sus pensamientos turbulentos no se lo permitieron. Las imágenes de Ahmed llenaban su mente, tan vívidas como los recuerdos de su infancia. Recordó cómo él la cargaba en hombros cuando eran niños, prometiéndole protegerla de todo. Ahora esa promesa se sentía distante y rota. Samira sentía que le había fallado a Ahmed al permitir que Malik se acercara. ¿Cómo podría construir una vida con un hombre que, de alguna manera, estaba relacionado con la desaparición de su hermano? Samira se levantó bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación, intentando ordenar sus ideas. Las lágrimas brotaron sin previo aviso, calientes y abundantes, cargando con el peso de su dolor acumulado. Necesitaba tomar una decisión. Huir había sido su intento de escapar de la verdad, pero ahora comprendía que la verdad la había seguido, sin importar a dónde fuera. De vuelta en la mansión, Malik reunió a su equipo en una sala privada. Debía actuar con rapidez y cada movimiento debía ser calculado. Necesito todos los registros relacionados con el caso de Ahmed al-Mansur, ordenó con voz fría y directa. Uno de los hombres dudó antes de responder, señor, ese archivo fue sellado hace años. Acceder a él será difícil. Malik se inclinó ligeramente hacia adelante en su silla de ruedas, con la mirada fija. No me importa lo difícil que sea, quiero cada detalle. La sala quedó en silencio, la tensión flotaba en el aire. Todos sabían que Malik no aceptaba excusas, y su determinación por resolver el pasado era inquebrantable. Tras la reunión, Malik se retiró a su oficina, donde abrió un cajón y sacó una foto antigua. Era una imagen de Samira y Ahmed, tomada durante un evento familiar años atrás. Observó sus rostros sonrientes, sintiendo el peso de lo que estaba en juego. Te lo debo, Ahmed, murmuró, con voz apenas audible. Mientras Malik planeaba sus próximos pasos, Samira finalmente tomó su propia decisión. Necesitaba respuestas, y esas respuestas solo podían venir de Malik. Huir no resolvería nada. Afrontar la verdad era la única manera de encontrar la paz. Con los primeros rayos de sol asomando en el horizonte, Samira se vistió y se dirigió a la recepción de la posada. Preguntó cómo regresar a la ciudad y decidió enfrentarse a Malik. El conductor del autobús que la llevaría de vuelta llegó tarde, lo que le dio tiempo para reflexionar. Sentada sola en la pequeña estación, Samira observó cómo el pueblo cobraba vida poco a poco, sintiéndose como una extraña en su propia historia. Cuando por fin llegó el autobús, subió con una mezcla de ansiedad y determinación. No sabía qué le depararía su encuentro con Malik, pero sabía que debía escuchar todo lo que le dijera sin interrupciones. Horas después, el sonido de neumáticos sobre la grava anunció la llegada de Samira a la mansión Rahman. Las grandes puertas parecían aún más imponentes, pero no lo dudó. Con paso firme, entró en el jardín y fue recibida por una sorprendida ama de llaves que rápidamente informó a Malik de su llegada. En su oficina, Malik recibió la noticia con una mezcla de sorpresa y alivio.
Se dirigió a la sala, donde Samira esperaba con expresión seria y ojos expectantes. Se miraron en silencio antes de que Malik finalmente hablara. ¿Has vuelto? Necesito respuestas, dijo Samira con voz firme pero con un matiz de emoción. Malik asintió y le hizo un gesto para que se sentara. Entonces las tendrás, todas, desde el principio. El corazón de Samira se aceleró. Estaba a punto de enfrentarse a una verdad que podría cambiarlo todo, pero sabía que, pasara lo que pasara, no podía seguir huyendo. Samira se sentó en el sillón frente a Malik, sintiendo el peso de la tensión que llenaba la habitación. Malik parecía diferente en ese momento, más vulnerable, pero aún con una intensidad difícil de ignorar. Estaba listo para hablar, y Samira sabía que, pasara lo que pasara, tenía que escuchar. Malik respiró hondo antes de empezar, con la mirada fija en ella. Le fallé a Ahmed, dijo en voz baja y cargada de culpa, pero no de la forma que crees. Samira mantuvo la mirada fija en Malik, intentando ocultar el torbellino de emociones que la embargaba. Ahmed era un hombre valiente, pero también impulsivo. Se vio envuelto en un conflicto que escapaba a su control, continuó Malik. En ese momento, intentaba mediar para llegar a un acuerdo entre nuestras familias. La tensión era alta, y lo único que quería era evitar más conflictos. Hizo una pausa, como si los recuerdos fueran demasiado dolorosos para revivirlos. Ahmed confió en mí, dijo Malik con la voz ligeramente quebrada. Creyó que podía protegerlo, y fallé. La emboscada que lo atrapó fue un ataque calculado por quienes querían destruir cualquier posibilidad de paz. Samira sintió que las lágrimas se le llenaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Las palabras de Malik eran como dagas que atravesaban los muros protectores que había construido a su alrededor. ¿Lo sabías desde el principio? Preguntó con voz temblorosa. ¿Sabías que Ahmed estaba muerto y nunca me lo dijiste? No estaba seguro hasta hace poco, respondió Malik. Pasé años intentando descubrir la verdad, pero todas las pistas me llevaban a un callejón sin salida. Entonces finalmente encontré pruebas que confirmaron mis peores temores. Fue entonces cuando decidí acercarme a ti, Samira. No para aliviar mi culpa, sino porque sentía que te debía algo. Samira apretó las manos en su regazo, reprimiendo las ganas de gritar. Cada palabra de Malik le recordaba todo lo que había perdido, pero también revelaba una verdad que no podía ignorar. Él también cargaba con el peso de esa tragedia. ¿Y creías que casarte conmigo lo arreglaría todo? Espetó, con la voz llena de dolor. ¿Que borraría el pasado? No. La voz de Malik se alzó por primera vez. Quería protegerte, Samira. Quería darte algo que Ahmed nunca pudo. Pero más que eso, me enamoré de ti. El silencio invadió la habitación. Samira apartó la mirada, con el corazón apesadumbrado. No sabía qué pensar de su confesión. Una parte de ella quería creerle, ver a Malik como algo más que un hombre roto intentando remendar el pasado. Pero el dolor aún era demasiado intenso, las heridas demasiado profundas. Malik se inclinó ligeramente hacia adelante, con un tono más suave. Sé que no puedo cambiar el pasado, Samira, pero puedo ser sincera contigo de ahora en adelante. Se acabaron los secretos y las mentiras. Samira finalmente lo miró a los ojos, sus ojos brillaban con una emoción contenida. No sé si puedo perdonarte, Malik, dijo ella, con la voz apenas un susurro. No te pido perdón ahora, respondió él. Solo quiero que me des la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. El aire se sentía pesado, y Samira parecía atrapada en un círculo vicioso de duda y dolor. Pero en el fondo, una pequeña parte de ella se preguntaba si Malik realmente merecía esa oportunidad. Se quedó de pie, con la mirada fija en él. Necesito tiempo para pensar, dijo con voz firme pero amable. Malik asintió lentamente, respetando su decisión. Sabía que forzar algo ahora sería inútil. Samira salió de la habitación, recorriendo los pasillos de la mansión con el corazón apesadumbrado. Todo a su alrededor le resultaba desconocido, como si estuviera en un lugar que ya no reconocía. Se detuvo junto a una ventana que daba al jardín y observó las flores meciéndose con el viento. Era una escena apacible que contrastaba marcadamente con la tormenta que la azotaba en su interior. Mientras tanto, Malik permanecía en su estudio, mirando la puerta por la que Samira había entrado.
Sabía que el camino sería difícil, pero estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para recuperar su confianza. Tomó una foto de Ahmed y Samira y recorrió con los dedos el rostro sonriente de su difunto hermano. Prometí cuidarla, murmuró para sí, y no volveré a fallar. En su habitación, Samira yacía en la cama, mirando al techo. Su mente era un caos, cada pensamiento más confuso que el anterior. Las palabras de Malik resonaban en su cabeza, mezclándose con recuerdos de Ahmed y promesas incumplidas. Sabía que debía tomar una decisión, pero cualquier decisión que tomara cambiaría su vida para siempre. Samira se despertó con los primeros rayos de sol que entraban por la ventana de la mansión Rahman. La noche había sido larga y llena de pensamientos inquietos. El silencio de la casa parecía amplificar cada duda que latía en su mente. Las palabras de Malik aún resonaban en su corazón, entrelazadas con los dolorosos recuerdos de Ahmed. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de las decisiones que debía tomar. Mientras caminaba por los silenciosos pasillos, se encontró de nuevo ante el gran ventanal que daba al jardín. La brisa matutina mecía suavemente las hojas de los árboles, pero la calma del exterior contrastaba marcadamente con la tormenta que la azotaba. Aunque quería huir de nuevo, algo en su interior la mantenía anclada allí. Malik, en cambio, no había dormido. Había pasado la noche en su estudio, rodeado de papeles y registros viejos. Repasó cada detalle del caso de Ahmed, buscando algo que pudiera darle a Samira una explicación más clara. Sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes para reparar lo que se había roto. Necesitaba acciones, pruebas de su compromiso de afrontar el pasado, y con suerte, construir un futuro con ella. Un ligero golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era la criada. Señor Rahman, Samira está en el jardín, dijo vacilante. Malik asintió, agradeciéndole la visita con un leve gesto. Sabía que necesitaba hablar con ella de nuevo, pero esta vez sin defensas. Se tomó unos momentos para armarse de valor antes de salir del estudio. En el jardín, Samira estaba sentada en un banco de piedra, observando las flores mecerse suavemente con la brisa. Al oír el sonido de la silla de ruedas acercándose, su cuerpo se tensó. No se giró, pero sabía que Malik estaba allí, esperando a que lo reconociera. «No te has rendido, ¿verdad?», preguntó, rompiendo finalmente el silencio. «No», respondió Malik con voz tranquila pero resuelta. «No puedo renunciar a algo tan importante». Samira se giró lentamente para mirarlo, con la mirada fija. «¿Crees que puedes arreglarlo todo? ¿Que alguna explicación o gesto borrará lo que le pasó a Ahmed?» «No creo que pueda borrar el pasado», admitió Malik, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Pero creo que puedo demostrarte que estoy dispuesta a cargar con esa culpa». Guardó silencio un momento, asimilando sus palabras. Malik no pedía un perdón fácil, y eso la conmovió de una manera inesperada. «¿Y qué esperas que haga, Malik?», preguntó con la voz cargada de emoción. «¿Aceptarlo todo y seguir adelante?». «No espero que hagas nada, Samira», respondió él. «La decisión es tuya, pero espero que veas que estoy aquí, dispuesto a afrontar cualquier cosa por ti». A Samira se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Estaba cansada de llorar, cansada de sentirse tan perdida. Malik parecía sincero, pero su miedo a volver a confiar la mantuvo en guardia. «No sé qué hacer», admitió, su voz apenas un susurro. «Entonces déjame mostrarte», dijo Malik, acercándose un poco más. «Afrontémoslo juntos, paso a paso». Samira lo miró, buscando la sinceridad en su rostro. Sabía que decía la verdad, pero confiar en él requeriría un acto de fe que no estaba lista para dar. «Necesito tiempo», dijo, levantándose del banco. Malik asintió, respetando su decisión. «Tómate todo el tiempo que necesites». Mientras Samira regresaba a la mansión, Malik permaneció en el jardín, observándola con una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesto a soportarlo si eso significaba ganarse de nuevo su confianza. Esa tarde, Samira decidió irse. Necesitaba aire fresco, un espacio para pensar. Deambuló por las calles de la ciudad, sintiéndose un poco más ligera lejos de los muros que parecían confinarla. Pasó por una pequeña plaza donde jugaban niños, y por un instante se encontró sonriendo. La sencillez de la escena le trajo una breve sensación de paz.
Pero pronto, la realidad la golpeó de nuevo. Su vida no era nada sencilla, y las decisiones que enfrentaba la pesaban como un ancla. Cuando regresó a la mansión, el sol ya se ponía. Una luz dorada iluminaba los pasillos, proyectando suaves sombras en las paredes. Malik la esperaba en el salón principal, con el rostro serio pero sereno. ¿Estás lista para oír el resto?, preguntó con cautela. Samira dudó, pero finalmente asintió. Sí, quiero saberlo todo. Los dos fueron a la oficina de Malik, donde había preparado los documentos y registros que había descubierto. Samira se sentó frente a él mientras Malik comenzaba a explicarle cada detalle que había encontrado. Ahmed fue víctima de circunstancias ajenas a su voluntad, dijo Malik con voz firme pero llena de emoción. Intentaba proteger a su familia, pero terminó involucrado en algo mucho más grave. Samira escuchaba atentamente, cada palabra la golpeaba como un puñetazo. Pero al mismo tiempo, sentía una extraña sensación de alivio al finalmente obtener respuestas. ¿Y tú?, interrumpió, ¿dónde encajas en todo esto? Malik respiró hondo antes de responder. Intenté intervenir, hice todo lo posible para evitar que se lastimara, pero fracasé. Es algo que me atormenta todos los días. Samira apretó las manos con fuerza en su regazo, luchando por procesarlo todo. Malik continuó, explicando cómo había intentado enmendarlo desde entonces, pero siempre había sentido que faltaba algo. Cuando te conocí, vi la oportunidad de arreglar las cosas por fin, dijo con la voz ligeramente quebrada. Pero me enamoré de ti antes de darme cuenta de cuánto más complicado lo haría todo. El silencio que siguió fue denso, pero surgió un nuevo entendimiento entre ellos. Samira por fin sintió que empezaba a comprender al hombre que tenía delante. No sé si podré perdonarte, dijo en voz baja pero firme, pero quiero intentarlo. Malik asintió, con el rostro iluminado por una renovada esperanza. Eso es todo lo que podría pedir. Los dos permanecieron en silencio un momento antes de que Samira finalmente se pusiera de pie. Esto no será fácil, dijo ella, mirándolo con seriedad. Nada que valga la pena lo es. Malik respondió con una leve sonrisa. En ese momento, algo cambió. No fue una reconciliación completa, pero fue un comienzo. Samira sabía que el camino que le aguardaba estaría lleno de desafíos, pero por primera vez sintió que podía afrontarlos, siempre y cuando Malik estuviera a su lado. Al salir del estudio, Malik permaneció sentado, sintiendo un alivio que no había experimentado en años. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero ahora tenía otra oportunidad, y eso era todo lo que necesitaba. Samira se quedó despierta toda la noche, sentada junto a la ventana, observando cómo la oscuridad envolvía el jardín. Su conversación con Malik había sido un paso importante, pero la duda aún la acechaba como una densa niebla. Había algo innegablemente genuino en sus palabras, pero el dolor del pasado le impedía avanzar por completo. Los primeros rayos de sol comenzaron a aparecer, tiñendo el cielo de suaves tonos naranjas y dorados. Samira suspiró y se levantó, decidida a hacer algo para despejar su mente. Se vistió rápidamente y salió de la mansión antes de que nadie se diera cuenta. Caminar por la ciudad aún dormida era su forma de buscar la paz que tanto necesitaba. Al pasar por una pequeña tetería, decidió entrar y pedir algo caliente. El familiar aroma de las especias la reconfortó, recordándole días más sencillos en su pueblo. Samira estaba sentada a una mesa junto a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. Malik, en cambio, se despertó más temprano de lo habitual. Había pasado gran parte de la noche revisando documentos, cartas antiguas y cualquier otra cosa que pudiera arrojar luz sobre el pasado de Ahmed. Quería estar preparado para cualquier pregunta o duda que Samira aún pudiera tener. Al darse cuenta de que había salido de la mansión, sintió una punzada de preocupación, pero decidió respetar su espacio. Samira regresó a la mansión unas horas después, sintiéndose un poco más ligera. Sin embargo, al cruzar la puerta principal, se encontró con la expresión seria de Jalal, que la esperaba en el jardín. Tenemos que hablar, dijo, llevándola a una zona más privada. Samira frunció el ceño, pero siguió a su tío. Jalal parecía nervioso, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Samira, sé que estás intentando procesar todo lo que has aprendido, empezó en voz baja y cautelosa, pero hay algo más que debes saber. Ella lo miró con un nudo en el estómago. ¿Algo más?, preguntó con voz temblorosa.
Ahmed no era solo una víctima de las circunstancias, dijo Jalal, evitando su mirada. Estaba involucrado en algo peligroso, por decisión propia. Samira quedó impactada. Retrocedió un paso, incapaz de procesar lo que oía. ¿Qué dices?, preguntó ella, alzando la voz. Intentó proteger a la familia, sí, pero también tomó decisiones que lo pusieron en riesgo, continuó Jalal con tono serio. Malik intentó ayudarlo, pero Ahmed se negó. Creía que podía con todo solo. Samira sentía que se le caía el suelo bajo los pies. Todo el dolor que había cargado durante años, toda la ira que había dirigido a Malik, ahora la confundían aún más. Necesitaba respuestas, sobre todo, necesitaba entender quién era Ahmed en realidad. En ese momento, Malik apareció en el jardín, percibiendo la tensión entre Samira y Jalal. Se acercó lentamente, sin decir nada, esperando a que Samira lo dejara unirse a la conversación. ¿Sabías esto?, preguntó, mirando a Malik con ojos llenos de dolor. Malik asintió lentamente. Sí, pero no pensé que fuera mi historia la que debía contar. Las lágrimas corrían por el rostro de Samira. Se dio la vuelta, intentando recuperar el aliento, intentando calmar la tormenta que sentía en su interior. ¿Por qué nadie me lo dijo?, susurró, con la voz entrecortada. Queríamos protegerte, dijo Jalal. Ya habías perdido tanto. Negó con la cabeza, sintiéndose aún más perdida. Las personas que la rodeaban siempre habían tomado decisiones por ella, siempre pensando que hacían lo mejor. Pero ahora, solo quería la verdad cruda y sin adornos, nada de secretos. Necesito tiempo, dijo, alejándose de ambos hombres. Malik no intentó detenerla. Sabía que presionarla ahora solo empeoraría las cosas. En cambio, se quedó allí, observando cómo Samira desaparecía por el pasillo, sintiendo el peso de la culpa y la responsabilidad sobre él. Samira se encerró en su habitación, intentando ordenar sus pensamientos. La imagen de Ahmed ahora le parecía más compleja que nunca. Era el hermano protector y cariñoso que recordaba, pero también era alguien que había tomado decisiones que lo llevaron a la muerte. Esa tarde, Malik decidió dar un paso más para ayudarla a encontrar un poco de paz. Consiguió un coche y condujo hasta el pueblo donde Ahmed estaba enterrado. Era un viaje que había evitado durante años, pero ahora sabía que era necesario. Samira fue informada de la partida de Malik por el ama de llaves, y algo se agitó en su interior. Curiosa e inquieta, decidió seguirlo. Al llegar al pequeño cementerio del pueblo, encontró a Malik frente a una sencilla lápida, con las manos apoyadas en las ruedas de su silla. Se acercó en silencio, con el corazón encogido al ver el nombre de Ahmed grabado en la piedra. Por un instante, ninguno de los dos habló. Solo el sonido del viento rompió el pesado silencio entre ellos. Le prometí que te cuidaría, dijo Malik, rompiendo por fin el silencio, y fallé. Samira sintió un nudo en la garganta. Hiciste lo que pudiste, respondió en voz baja, pero no sé si podré olvidar lo que pasó. No espero que lo olvides, dijo Malik, volviéndose hacia ella. Solo espero que encuentres un lugar en tu corazón para perdonarte, no solo a mí, sino a ti misma, por llevar esta carga sola durante tanto tiempo. Las palabras de Malik destrozaron los muros que Samira había construido a lo largo de los años. Sabía que perdonar no sería fácil, pero también comprendió que seguir viviendo con tanto dolor no era una opción. Samira se arrodilló ante la lápida, dejando que las lágrimas fluyeran por fin. Malik permaneció a su lado, respetando en silencio su momento de duelo. Después de un rato, se puso de pie y miró a Malik, con los ojos aún brillantes de emoción. No sé cómo seguir adelante, admitió con sinceridad. Entonces lo haremos juntos, dijo Malik con voz convencida. En ese momento, algo cambió entre ellos. No fue un final feliz, pero fue el comienzo de algo nuevo, algo basado en la honestidad y la comprensión. Samira sabía que aún habría desafíos por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que podría afrontarlos. Mientras caminaban de vuelta al coche, uno al lado del otro, Samira miró al cielo y sintió una ligera brisa acariciarle la cara. Era como si Ahmed estuviera allí, observándola, aprobando su decisión de finalmente dejar el pasado donde pertenecía. El silencio en el coche era denso mientras Malik y Samira regresaban del cementerio. El crujido de los neumáticos en el camino de tierra era el único ruido, aunque parecía amortiguado por la carga de emociones que los unía.
Samira, con las manos cruzadas sobre el regazo, miraba al horizonte, absorta en sus pensamientos. Visitar la tumba de Ahmed había reabierto viejas heridas, pero también le había traído un alivio inesperado. Malik, por su parte, mantenía la vista fija en el camino. Respetaba el silencio de Samira, pero seguía atento a cada uno de sus movimientos, buscando cualquier señal de que sus palabras ante la lápida la hubieran conmovido. Sabía que, aunque no las hubiera pronunciado, el dolor compartido los conectaba de una manera nueva. Cuando finalmente llegaron a la mansión, Samira salió del coche antes de que Malik pudiera decir una palabra. Caminó directamente al jardín, donde el viento mecía suavemente las flores. Lo que antes parecía un lugar sofocante ahora le ofrecía una sensación de calma. Se sentó en el mismo banco de piedra que antes y respiró hondo, dejando que el aire fresco la calmara. Minutos después, apareció Malik, manteniendo una distancia respetuosa. No quería presionarla, pero tampoco quería dejarla sola con sus pensamientos demasiado tiempo. «Necesito saber si estás bien», dijo finalmente, en voz baja y contenida. Samira no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en las flores frente a ella, como buscando respuestas allí. «No sé qué significa estar bien ahora mismo», respondió ella, sin apartar la mirada, «pero estoy intentando decidir qué hacer». Malik asintió, agarrando ligeramente los brazos de su silla de ruedas con las manos. «No quiero apresurarte, Samira», dijo con sinceridad. «Solo quiero que sepas que estoy aquí, lista para afrontar lo que te venga». Samira finalmente se giró para mirarlo, con los ojos llenos de emociones. «¿De verdad crees que podemos superar esto?», preguntó con la voz teñida de vulnerabilidad. Malik se inclinó ligeramente hacia adelante, con expresión seria. «No será fácil, pero creo que podemos si estamos dispuestos a intentarlo». El silencio entre ellos era denso, pero algo había cambiado. Una pequeña chispa de esperanza había empezado a brillar, frágil pero innegable. Esa noche, Samira decidió quedarse en la habitación que le habían preparado. Aunque aún no estaba segura de su lugar allí, sabía que huir de nuevo no resolvería nada. Sentada en la cama, reflexionó sobre todo lo que Malik había dicho y hecho. A pesar de sus dudas, había en él una sinceridad difícil de ignorar. Mientras tanto, Malik estaba en su oficina, revisando documentos sobre el negocio familiar. Intentó concentrarse, pero la imagen de Samira seguía viniendo a su mente. Sabía que debía ser paciente, pero estaba decidido a demostrarle que estaba dispuesto a cambiar. Al día siguiente, Malik decidió dar un paso importante. Le pidió a Jalal que fuera a su oficina. Cuando llegó el tío de Samira, Malik le explicó su idea. «Quiero financiar un proyecto en memoria de Ahmed», dijo con firmeza, «algo que beneficie a la aldea donde creció». Jalal lo miró un momento antes de asentir. «Sería una gran muestra de respeto, Malik. Seguro que Samira agradecerá el gesto». Con el apoyo de Jalal, Malik comenzó a organizar los detalles del proyecto. Sabía que no podía borrar el pasado, pero esperaba que este acto le demostrara a Samira su compromiso de honrar la memoria de Ahmed y crear algo significativo para el futuro. Cuando Samira se enteró del proyecto, sintió una mezcla de sorpresa y emoción. Aunque seguía siendo cautelosa, el gesto de Malik la conmovió profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podría haber una posibilidad de reconstruir. No solo su relación con Malik, sino también su propia vida. Malik se aseguró de incluir a Samira en cada detalle del proyecto. Sabía que debía recuperar su confianza, y esta era una forma de demostrarle que sus intenciones eran sinceras. Juntos, comenzaron a planificar la construcción de una biblioteca y un centro comunitario en el pueblo, algo que Ahmed siempre había soñado con ver. Mientras trabajaban codo con codo, la dinámica entre ellos empezó a cambiar. Samira seguía siendo reservada, pero poco a poco fue permitiendo que surgieran pequeñas conversaciones. Malik, por su parte, respetaba su espacio, pero aprovechaba cada oportunidad para demostrarle que estaba ahí para ella, sin presionarla. Con el tiempo, Samira empezó a comprender que Malik no era quien había imaginado. No solo intentaba aliviar su culpa, de verdad quería hacer algo bueno. Algo que pudiera marcar una diferencia positiva en la vida de las personas. Una tarde, mientras revisaban los planos del centro comunitario, Samira miró a Malik y vio algo inesperado. Un hombre decidido, pero también vulnerable, con sus propias cicatrices.
Comprendió que ambos habían experimentado pérdidas y que tal vez podrían encontrar consuelo el uno en el otro. Malik empezó vacilante, pero con voz firme. Quiero agradecerte por hacer esto, no solo por Ahmed, sino por todo. Malik levantó la vista y le dedicó una leve sonrisa. Haría lo que fuera por ti, Samira. La calidez de sus palabras la conmovió. Por primera vez en mucho tiempo, Samira sintió que tal vez, solo tal vez, el futuro podría ser diferente. El sonido de martillos y sierras llenaba el aire mientras los obreros construían la estructura del nuevo centro comunitario en la aldea de Samira. Malik observaba desde lejos, sentado en su silla de ruedas, mientras Samira permanecía a su lado con los brazos cruzados. Permaneció en silencio, pero había algo diferente en su expresión. Una ligereza que Malik no había visto en ella en mucho tiempo. Los días que habían pasado trabajando juntos en el proyecto habían tendido un puente entre ellos, aún frágil, pero lo suficientemente fuerte como para sostenerse. Samira estaba empezando a bajar las defensas, dejando que Malik vislumbrara la mujer resiliente que siempre había sido. Ahmed estaría orgulloso de esto, dijo Samira, rompiendo el silencio. Su voz era tranquila, pero llena de emoción. Malik asintió, sin apartar la vista de la construcción. Era un hombre valiente. Ojalá hubiera hecho más por él mientras vivía. Samira se giró hacia Malik, viendo la sinceridad en sus ojos. Durante mucho tiempo, lo había culpado por algo que claramente él cargaba como su propia carga. Había culpa y tristeza en su voz, pero también una determinación que la conmovió profundamente. Lo estás haciendo ahora, dijo en voz baja. Malik la miró, sorprendido por el tono más amable. Aunque aún quedaba mucho por decir, sabía que este pequeño intercambio era una señal de progreso. Una confirmación de que, aunque las heridas eran profundas, podían empezar a sanar. Al ponerse el sol y disminuir el ritmo de las obras del centro comunitario, Malik y Samira regresaron a la mansión. El viaje en coche fue tranquilo, pero ambos estaban absortos en sus pensamientos. Malik sabía que el tiempo se agotaba. Necesitaba un último gesto, algo que le demostrara a Samira cuánto significaba para él. Esa noche, mientras Samira descansaba en su habitación, Malik se reunió con Jalal en el estudio. Sabía que la presencia del tío de Samira sería esencial para lo que había planeado. Está volviendo a confiar en ti, dijo Jalal, observando atentamente a su sobrino. Pero sabes que aún queda mucho camino por recorrer. Lo sé, respondió Malik con voz firme. Por eso quiero hacerlo bien. Malik le explicó su idea a Jalal, quien escuchó en silencio. Cuando Malik terminó, Jalal asintió con expresión seria pero aprobatoria. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Jalal, cruzándose de brazos. Por supuesto, respondió Malik con firmeza. Samira merece saber que estoy totalmente comprometido. A la mañana siguiente, Malik invitó a Samira a reunirse con él en el jardín. Ella bajó con vacilación, curiosa por la seriedad de su voz. Al llegar, encontró una mesita bajo una pérgola adornada con flores blancas. Malik estaba sentado cerca, impecablemente vestido, pero visiblemente nervioso. ¿Qué pasa?, preguntó ella, frunciendo ligeramente el ceño. Malik respiró hondo, armándose de valor. Samira, he pasado los últimos meses intentando demostrarte que estoy dispuesto a afrontar el pasado y construir un futuro juntos, pero sé que las palabras y los hechos por sí solos no bastan. Samira permaneció en silencio, con el corazón latiendo más rápido. Por eso quiero hacerlo bien, continuó, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Lo abrió, revelando un anillo sencillo pero elegante. Samira, ¿me concedes el honor de ser mi esposa? Esta vez, sin secretos, sin contratos, solo un nuevo comienzo. Samira se quedó paralizada, incapaz de apartar la vista del anillo. Las palabras de Malik eran sinceras, y ella podía ver la vulnerabilidad en sus ojos. Le ofrecía todo, dejando claro que quería una verdadera oportunidad para reconstruir lo que habían perdido. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez eran de emoción. Malik, comenzó con voz temblorosa. Esto es algo que nunca pensé que pudiera pasar, pero sí, lo acepto. El alivio y la alegría en el rostro de Malik eran inconfundibles. Sostuvo la mano de Samira con firmeza pero delicadeza, deslizando el anillo en su dedo. Esa noche, la mansión Rahman se llenó de una celebración tranquila pero significativa.
Jalal brindó por la pareja mientras los pocos invitados presentes compartían sonrisas y palabras de aliento. Samira aún sentía el peso del pasado, pero por primera vez en años, había una chispa de esperanza. Malik le había demostrado que estaba dispuesto a luchar por ella, y ahora estaba lista para dar el primer paso hacia una nueva vida con él. Mientras los invitados se marchaban y la mansión volvía al silencio, Malik y Samira paseaban por el jardín, iluminados por la suave luz de la luna. Gracias por confiar en mí, Samira, dijo Malik con la voz llena de emoción. Gracias por nunca rendirte, respondió ella, tomándole la mano con firmeza. Se detuvieron bajo la pérgola, donde todo había comenzado. Malik miró a Samira, y en sus ojos, ella vio algo que la hizo sentir plena. Amor, genuino e inquebrantable. Era solo el comienzo, pero juntos, estaban listos para afrontar lo que les deparara el futuro. La mañana de la boda amaneció con un cielo despejado y una suave brisa que traía el aroma de las flores del jardín de la mansión Rahman. Samira se contempló en el espejo, con las manos ligeramente temblorosas mientras se ajustaba el velo. Su vestido era sencillo pero elegante, reflejando su esencia. Cada detalle simbolizaba un nuevo comienzo, algo que jamás imaginó posible. Abajo, Malik esperaba ansioso. Vestido con un traje a medida, parecía tranquilo, pero su corazón latía con fuerza. Jalal entró en la habitación, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. «Lo has hecho bien, sobrino», dijo Jalal, poniendo una mano sobre el hombro de Malik. «Eso espero», respondió Malik en voz baja. «Hoy es más que una boda para ambos. Es el comienzo de algo nuevo». El jardín estaba decorado con sencillez, pero irradiaba una belleza natural que reflejaba el amor que crecía entre Malik y Samira. Un pequeño grupo de invitados se sentó en sillas blancas, observando la ceremonia bajo el sol dorado de la mañana. Cuando Samira apareció en lo alto de la escalera que conducía al jardín, un suspiro colectivo se extendió entre los invitados. Malik contuvo la respiración al verla, con el corazón latiendo con fuerza al percibir el brillo en sus ojos. Caminó hacia él lentamente, cada paso era una declaración de que estaba lista para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro que podrían construir juntos. Al llegar al altar, Malik le tomó la mano, sus dedos firmes pero delicados, entrelazados con los de ella. «Estás hermosa», susurró, y Samira esbozó una tímida sonrisa. El oficiante dio inicio a la ceremonia, sus palabras, cargadas de significado, hablaban sobre el amor, el perdón y la valentía necesaria para afrontar el futuro juntos. Cada palabra pareció resonar profundamente en Samira y Malik, como si hubiera sido escrita exclusivamente para ellos. Cuando llegó el momento de los votos, Malik habló primero. Miró a Samira directamente a los ojos, con voz firme pero llena de emoción. «Samira, llegaste a mi vida de forma inesperada y lo cambiaste todo. Hoy prometo ser un hombre digno de tu amor y confianza. Prometo afrontar cada reto a tu lado y nunca rendirme». Las palabras de Malik conmovieron profundamente a Samira, haciéndole llorar. Respiró hondo antes de responder. «Malik, me demostraste que incluso las cicatrices más profundas pueden transformarse en algo hermoso. Hoy prometo confiar en ti, caminar a tu lado y construir un futuro juntos sin miedo». El oficiante los declaró marido y mujer, y mientras Malik y Samira se besaban, los aplausos de los invitados llenaron el aire. Por un instante, todo pareció perfecto. Tras la ceremonia, se celebró una pequeña recepción en el salón principal de la mansión. El ambiente era cálido y rebosaba de sonrisas. Aunque todavía un poco tímida, Samira empezaba a sentirse cómoda con este nuevo capítulo de su vida. Malik permaneció a su lado, asegurándose de que supiera que no estaba sola. Durante la recepción, Jalal se levantó para brindar. Sostenía una copa de cristal, su mirada alternaba entre Malik y Samira. Hoy celebramos no solo la unión de dos almas, sino también el poder del amor y el perdón. Que siempre encuentren fuerza el uno en el otro y nunca olviden que el amor verdadero supera todos los obstáculos. El brindis fue recibido con aplausos y sonrisas. Samira sintió la calidez de la aceptación en cada mirada a su alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que la felicidad era posible de nuevo. Más tarde, cuando la celebración llegaba a su fin y los invitados se marchaban, Malik y Samira encontraron un momento de tranquilidad en el jardín. Bajo la suave luz de las estrellas, se sentaron uno junto al otro en el banco de piedra, el mismo lugar donde se habían tomado tantas conversaciones y decisiones importantes.
¿Estás feliz?, preguntó Malik, volviéndose hacia ella con voz suave. Samira lo miró y, por primera vez, respondió sin dudar. Sí, Malik, soy feliz. Sonrió aliviado y le tomó la mano. Esto es solo el principio, Samira. Prometo hacer todo lo posible para hacerte feliz cada día. Samira se inclinó ligeramente y le acarició la cara con ternura. No necesito grandes promesas, Malik. Solo te necesito a ti. Se quedaron sentados en silencio unos instantes, simplemente disfrutando de la presencia del otro y del momento que marcaba el inicio de su nuevo viaje. La vida seguiría trayendo desafíos, pero juntos sabían que podían afrontar cualquier cosa. En ese momento, bajo el cielo estrellado, Malik y Samira encontraron la paz que habían estado buscando. No fue el final de sus luchas, sino el comienzo de algo verdadero y duradero. Una vida cimentada en la confianza, el amor y la certeza de que juntos podrían superar cualquier adversidad. ¿Qué te pareció la historia de Malik y Samira? Comparte tu opinión en los comentarios. Del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de todas nuestras historias. Y no te olvides de consultar más historias emotivas haciendo clic aquí en la pantalla final.